Más cerca. Y volvemos con Más Cerca y aquí con nuestro querido colaborador Rafael Peña. ¿Cómo estamos? De Recursos Humanos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Salud ocupacional. Aquí. Muy bien, gracias a Dios primero y a ustedes, a nivel que del equipo, por el privilegio que nos da de estar detrás del micrófono de la televisión y de los diversos medios para hablar de temas de gestión humana, que son los temas que nos apasionan. Hoy vamos a hablar de salud ocupacional e higiene laboral, capítulo ¿qué hace Recursos Humanos en tiempos de huracanes? Okay. Rafael, cuando usted hablan de higiene laboral, yo pienso en un desinfectante, jabón, agua, explíqueme. Bueno, mira, es un Y yo sé que los demás piensan en eso, aunque no lo digan. Sí, es un concepto que es combinado. Salud ocupacional tiene que ver con una serie de medidas que las organizaciones toman para velar por la salud y el bienestar de los colaboradores. Higiene laboral tiene que ver con las condiciones físicas del lugar de trabajo, en cuanto a ergonomía, en cuanto a condiciones ambientales, en cuanto a exposición, por ejemplo, de materiales tóxicos o algún tipo de olor que pueda perjudicar. Entonces, las dos vertientes combinadas trabajan lo que es la salud ocupacional y higiene laboral, que van orientadas a proteger la salud física, emocional y social del colaborador en el lugar de trabajo. Mira, ¿qué pasa entonces en los lugares de trabajo, obviamente, cuando existen estos fenómenos naturales, cuáles son, pero no solamente las tormentas, también estamos los huracanes, también en caso de terremotos, incendios, peligro de robo, por ejemplo, cuando hay gente que trabaja muy tarde o sale de noche? ¿Cuál es el protocolo que deben seguir las empresas? Miren, siempre que hay un evento fortuito, atmosférico o que no tenga que ver directamente con el control que tienen las empresas sobre él, lo primero que el empleador, el empresario piensa es, wow, voy a perder dinero porque voy a tener que hacer suspensión laboral o voy a tener que mandar a los colaboradores a la casa. Pero lo que Recursos Humanos debe de hacer es convertirse en el consejero del tomador de decisión, del empleador, y hacerle ver a él lo importante que es la protección del colaborador en el lugar de trabajo, tanto en el ejercicio de sus funciones como el proceso de llegar al trabajo o irse al trabajo. Hay un tema que tiene que ver con riesgo laboral y creo que ustedes saben, y si no, vamos a comentarlo un poquito. El colaborador hay una responsabilidad de la empresa con el colaborador, no solamente cuando él está trabajando, cuando se está trasladando al lugar de trabajo y cuando sale del lugar de trabajo. Entonces es un tema de riesgo laboral. Lo que las empresas deben de hacer es establecer mecanismos preventivos, principalmente cuando hay situaciones de huracanes, para proteger la integridad del colaborador. Rafael, pero ¿qué pasa cuando en temporadas con cierto peligro como esta o de manera regular, yo voy para mi trabajo, pero camino a mi trabajo, yo entré a la casa de Marisol a desayunar, a llevarle un libro? Y al doblar entonces pasó X situación. Correcto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se determina que realmente yo voy para mi lugar del trabajo o voy para mi lugar de trabajo, pero voy tarde? Correcto. Aunque a mí me toque entrar a las 7 de la mañana, resulta que yo voy a las 9. Correcto. Es una muy buena pregunta, Anibelka. Mira, te comento que el secreto para determinar o evitar que ese tipo de cosas pasen son los supervisores. Me explico. Por ejemplo, un ejemplo práctico. En el día de ayer yo estuve trabajando con 3 empresas y lo primero que hice fue comuníquense directamente con los supervisores, comuníquense con los colaboradores, vamos a establecer los mecanismos de control, el protocolo del lugar para que ellos puedan llegar a su lugar de trabajo. Incluso un colaborador que tenga una situación por distancia y se requiera que esté en la empresa, consigamos la manera de que se traslade. Entonces la mejor forma de yo asegurar que ese colaborador no va a aprovechar la tormenta para relajarse, para no ir a trabajar, es la comunicación directa con él. Preguntarle, todo está bien, todo está en control, tú vas a llegar sin problema, necesitas algún tipo de apoyo de la empresa para que tú llegues a tu lugar de trabajo. Claro. Obviamente hay factores que no se pueden controlar. Lamentablemente puede pasar que el colaborador se la juegue y sencillamente no llega al lugar de trabajo y está dentro de la cobertura de riesgo laboral. Pero la clave es comunicación permanente, contacto directo con el supervisor y con el colaborador para evitar que sucedan esas cosas que muchas veces suceden. Y realmente en República Dominicana
la gestión humana está pendiente de eso? En sentido general. Me gustaría decirte que sí, pero te voy a responder que no. Estamos trabajando, estamos creciendo como recursos humanos, como gestión de capital humano, pero muchos gestores de capital humano se quedan rezagados, no hacen esas estrategias preventivas para evitar que esas cosas pasen. Obviamente nos vamos a preocupar por los colaboradores, por su integridad física, pero también tenemos que preocuparnos por las labores. Por ejemplo, tengo el caso de un colaborador un caso práctico, recién salido del horno. El decreto salió a las 8 de la noche, me parece. Ya a las 8:30 él estaba rumbo al interior a proteger unas propiedades que él tenía, que necesitaba. Y él al otro día no fue a trabajar. Cuando él tenía que entrar a trabajar de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, hay que mantenerse comunicándose directamente con ellos, pero son factores que salen del control. El gestor de capital humano tiene que ser proactivo, preventivo y prever. Incluso nosotros los gestores sabemos cuando un colaborador puede aprovechar esa situación para no ir a trabajar. O sea, el secreto es estar en continuo seguimiento. Pero si no voy a trabajar un día que formalmente ha sido declarado no laborable o se han suspendido las actividades productivas, que es el término que se usa ahora de manera correcta. Si no voy porque me quiero quedar dormido en mi casa o no puedo, no me pueden castigar, ¿o sí? Sí, es una muy buena pregunta. Como la suspensión laboral se estableció a partir del mediodía, lo más lógico es que si tú tenías todas las condiciones para ir a trabajar y tú no te presentas en el lugar de trabajo, tu supervisor puede hacerte una amonestación. Puede ser verbal o puede ser escrita. Sin embargo, en estos tiempos en donde hay situaciones de tormenta y por el tema de la salud ocupacional, recomendamos ser flexibles. Si es un colaborador, por ejemplo, que no es reincidente en faltas, podemos ser flexibles. Pero es una persona que de manera asidua, continua, suele buscar la manera, hasta cuando queda un poquito de agua, faltar a sus funciones en ejercicio profesional, podemos hacer una amonestación que sea verbal o por escrito. ¿Cuál es el peso de las amonestaciones verbales y escritas? Mira, las amonestaciones verbales son un llamado de atención inicial cuando un colaborador comete una falta. Es como una advertencia. Ya a partir de ahí vienen las nivel 1, 2 y 3 dependiendo de la gravedad de la amonestación. En el caso de un colaborador que por primera vez haya hecho algún tipo de falta o se sanciona con una amonestación verbal, que es como un warning, como una advertencia. Mira, incluso hay un protocolo que se le dice, estoy pasando a amonestarte verbalmente por esta o cual razón. La próxima vez que te llamemos la atención, vamos a hacerlo de manera escrita. ¿Tiene alguna... Esto tiene un protocolo, el tema de las amonestaciones? Correcto. Yo no puedo pasar de la amonestación a la amonestación escrita sin haber hecho la amonestación verbal. Sí y no. Okay. Si la amonestación, por ejemplo, si la sanción, perdón, es grave, tú puedes pasar directo y en vivo a la amonestación por escrito. Okay. Incluso lo puedes hacer hasta de nivel 2 o 3 dependiendo de la gravedad. Porque, por ejemplo, imaginemos que a un colaborador le falta respeto a un supervisor y lo agrede físicamente. Automáticamente es una amonestación nivel 3 o muy grave y está sujeta a despido. O sea, desvinculación del colaborador sin beneficio de su prestación. ¿Cuántas amonestaciones? Depende de la empresa. Hay empresas que establecen una política de hasta 2. El código establece que con 2 amonestaciones bien sustentadas. ¿Se puede desvincular un empleado? Sí, es correcto. Wow. Pero ¿en serio? Todo depende de qué tan sustentada esté la amonestación. Y cuando Marisol habla de desvincular, si está precedida de esas amonestaciones, indica que la empresa no tiene que indemnizarte. Correcto. O sea, la prestación laboral la pierdes. Que aquí hay personas que creen que eso te toca sí o sí. Exactamente. Se pierde. O sea, si me porto mal, yo pierdo ese pago de cesantía. Exactamente. Hay dos maneras de la cual el empleador pone fin al contrato laboral, y es por desvinculación por despido o desvinculación por desahucio. Entonces, cuando es despido, pierdes tus prestaciones, la cesantía, el auxilio de cesantía. Cuando es por desahucio, entonces ya ahí tú puedes llevarte todas tus prestaciones porque fue una terminación que yo hice sin una falta grave mía que haya cometido el colaborador.
¿Y hasta qué punto? Bueno, discúlpame. Justamente lo de la dificultad en el gobierno, porque Ajá. están hablando del Sector privado. Privado, sector correcto. privado, pero existen estos mismos protocolos dentro de las instituciones estatales y las no descentralizadas. Depende. Porque obviamente aquí hay instituciones bastante antiguas que son medias rígidas y otras que son más... ¿De qué Banco Central tú hablas? Banco Central y otros más. Mira, sí, son muy rígidas. Vicente, te comento que hay instituciones que se rigen por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Ley de Función Pública. Hay otras que tienen su propia ley, la Cámara de Cuentas es un ejemplo, el Congreso Nacional es otro ejemplo. Y hay otras que se basan en el Código de Trabajo. Depende Aún de siendo públicas. Aún siendo públicas. Por ejemplo, en el Senado de la República tomaban en cuenta hasta hace poco las condiciones que tienen que ver con el Código de Trabajo con el tema de la indemnización. El colaborador recibió una doble indemnización. Ahora, ya respondiendo a tu pregunta, se utiliza disciplina correctiva en el gobierno, pero no es tan usual o tan constante por el tema de que es gobierno. O sea, como es una empresa gubernamental o una institución pública, hay a veces algún nivel de relajación con el tema de la utilización de las amonestaciones porque a mí me trajo el compañero fulano, yo estoy apadrinado por un político de tal nivel, entonces hay que ser suave conmigo, hay que tomarme consideración. No es lo ideal, pero es lo que en la práctica sucede. Ocurre. Yo pienso que el gerente de recursos humanos, de gestión humana, como se llame, del sector público está muy frustrado en algunas ocasiones. Sufre mucho. Sí, porque lo utilizan para reclutar personal, desvincular personal, pagar la nómina y otras cosas más. Pero todos los subsistemas integrales de gestión humana, como deben de llevarse, no lo llevan al 100%. Los subsistemas son como 8 y apenas él lleva si acaso 2 o 3. Qué pena. Sí, Bueno. muy penoso. Anibelka, tienes la... No, agradecer a Rafael esta colaboración oportuna y útil, como siempre.